principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas por Bragado TV y en Cablevisión. A partir de hoy tendremos también, hemos incorporado unos nuevos videos a Economía y Finanzas. Justamente es el ciclo de conversaciones de La Nación. En lanación.com ustedes podrán ver online este ciclo de conversaciones, que es algo muy interesante porque desnaturaliza un poquito la entrevista tradicional y tiene un esquema un poco más novedoso, con nuevas tecnologías, nuevos formatos. De hecho, han hecho un estudio de televisión en la redacción. La misma redacción armaron como un estudio, un mini estudio, y sobre esa tarima que han armado, han improvisado, están haciendo las entrevistas un poco más desacartonadas, mucho más dinámicas y cortas, que a nosotros también nos interesa. Tampoco vamos a exponer largos videos, sino extractos de las principales entrevistas, de los principales entrevistados que veamos, que tengan que ver siempre con economía, finanzas, con el tema político, y bueno, lo traemos para compartirlo con ustedes. Justamente son diálogos que hay que ver y escuchar, así que cada una de las respuestas, cada una de las preguntas son muy específicas, muy acotadas, y bueno, cada uno de los entrevistados tiene su impronta para ir respondiendo temas de actualidad que vamos a ir trayendo habitualmente a este programa. Y también en el último bloque haremos un paneo de las principales propuestas económicas de los precandidatos a presidentes para las elecciones de 2015. Ustedes saben que obviamente estamos cerca de las PASO, van a estar en agosto y después en octubre las elecciones. Y por supuesto es interesante saber de boca de los candidatos cuando se puede, y si no, de boca de los asesores económicos, analistas económicos que los acompañan, cuáles son las principales características, las improntas, los programas, las ideas que tienen para la economía del 2015 en adelante. Así que eso es un poco lo que vamos a tratar hoy. Los entrevistados, los que entrevistan, los entrevistadores de estos ciclos de conversaciones son Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Jorge Fernández Díaz, Hugo Alconada Montt y Pablo Sirven. Y van a ser justamente los que hagan las entrevistas de la parte política económica. Como primera información que vamos a traer en este programa va a ser Carlos Pagni, la entrevista entre Carlos Pagni y el expresidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay. De Carlos Pagni, ¿qué les puedo decir? Obviamente todos los conocemos, pero a modo de presentación, es conductor de Odisea Argentina en TN, es columnista político del Diario de la Nación, es profesor de Historia de la Universidad de Mar del Plata, fue docente incluso de la Historia de Ideas de Política de la misma facultad de la Universidad de Mar del Plata, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un currículum muy vasto tanto desde lo académico como obviamente como periodista. Y de Alfonso Prat-Gay también podemos decir que es economista, titular de la Fundación Políticas de Gobierno, fue presidente del Banco Central de la República Argentina y diputado nacional, donde ejerció como presidente de bloque de la coalición cívica ARI en su momento. Recordamos incluso, Prat-Gay estuvo en Bragado en el año 2008, yo tuve la oportunidad con otras personas, amigas, de tener un desayuno de trabajo acá en Bragado. Estuvo muy enriquecedor, muy interesante, una persona muy, como lo van a ver en el video, así es una persona muy llana, muy amigable, y la verdad que tuvimos una ida y vuelta de temas técnicos y académicos y políticos en aquel momento interesantes. Así que bueno, un poco con este recuerdo y con estos antecedentes, les propongo mirar el programa. Bien, y arrancamos. El primer extracto de la charla. Cuando Pagni le pregunta cuál deberían ser las primeras medidas económicas del próximo gobierno, fíjate lo que contesta. ¿Qué hay que hacer a partir de diciembre cuando asuma el próximo gobierno? Porque tu opinión es bastante conocida respecto de las cosas que hay que hacer, de cómo hay que levantar el cepo. Creo que pusiste 100 horas. Sí. Le pusiste ya al próximo presidente que si no son 100 horas empieza a fracasar. Sí me interesa un punto. Estamos en una economía muy subsidiada. Es decir, hay una gran masa de gente que de una manera u otra... Todos. Todos. Y todos, porque los subsidios alcanzan absolutamente a todos, ¿no? Energía, transporte en menor medida, pero como son subsidios a la oferta, a las empresas que proveen el servicio, estamos todos subsidiados. Geográficamente también, ¿o es un fenómeno geográficamente concentrado en el área metropolitana? Concentrado en el área metropolitana, pero con matices geográficos, ¿no? Porque el combustible, por ejemplo, está
en todos los campos subsidiados, mayor o menor medida, pero está todo subsidiado. Bueno, eso demanda un gran esfuerzo de financiamiento que el gobierno lo ha llevado adelante emitiendo moneda. Así es. Y eso supongo que si querés liberar el mercado de cambios, normalizar la economía, vas a tener que cambiarlo. Y es un tema del que se habla muy poco. ¿Qué grado de dramatismo tiene el tema de los subsidios para el próximo gobierno? Yo creo que es un tema central, pero que además parte de una lógica previa, que es el relato no puede seguir siendo el relato de Papá Noel, ¿no? El relato de todo para todos, porque total no tiene ningún costo. Claro que tiene costo, alguien lo paga, ¿no? Al principio no se pagaba porque los subsidios eran medio punto del PBI y porque había recursos. Hoy son 4 puntos del PBI, no hay recursos, entonces, como bien decías vos, hay que darle a la maquinita para poder financiarlo. Entonces terminás financiando un subsidio para todos con el impuesto que es más nocivo para los que menos tienen, que es la inflación, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que identificar son todas las mentiras del relato, de este relato de Papá Noel, ¿no? Para después sí avanzar en las cuestiones centrales, con un relato alternativo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico de, ¿te dijeron que fue la década ganada? Bueno, yo te digo cómo fue la década, sin llegar a lo que todos sabemos, que fue una década robada, por lo menos hacer parada en los estadios previos, digamos, de una década donde te patinaste la energía que no tenías, te llevaste puesto por delante el Banco Central, todas las cuestiones que nosotros conocemos, y me parece que eso va a ser un elemento, yo diría, vital de la primera semana del próximo presidente. Cuando uno ve países con economías que tienen algunos rasgos parecidos a la de la Argentina, como por ejemplo la experiencia del PT en Brasil en los últimos años, y ve cómo funcionó la campaña electoral. Si uno en Brasil le preguntaba a la gente cómo te fue durante los 12 últimos años de gobierno del PT, de la puerta de tu casa hacia adentro, ganaba el gobierno. Te diría que arrasaba el gobierno. Me compré el plasma, cambié 3 veces de celular, me dieron una beca para que estudien mis hijos en el colegio, mejoré mi alimentación, ahora puedo viajar en avión, eso en la Argentina descartalo, pero en Brasil sucedió. Me tomé vacaciones y hasta me pude comprar un departamentito. ¿Cómo te fue en los últimos 12 años de la puerta de tu casa hacia afuera? Ahí gana la oposición. En Brasil. Sí, empieza a haber inflación, me dieron el auto, pero para llegar al trabajo tardo el doble de tiempo, si quiero ir en colectivo sale carísimo, solo el 12% de las autopistas o de las rutas brasileñas está asfaltado, los hospitales están colapsados, digamos, todo lo que tiene que ver con el largo plazo, con la inversión, fracasa, porque te dieron un boom de consumo presente. La pregunta, yo creo que en la Argentina funciona bastante parecido. La pregunta es, ¿cómo haces para que alguien se olvide de los beneficios de la puerta de su casa hacia adentro, básicamente de todo lo que hemos consumido, lo que vos dijiste, nos consumimos el petróleo, las reservas, etcétera, si no hay una crisis de colapso afuera? Y daría la impresión de que a las elecciones se va a llegar sin una crisis de colapso. Entonces, ¿cómo vas a hacer para explicar que en realidad hay que renunciar a determinadas cosas o que tenemos que sacarnos una muela que todavía no nos duele tanto? Sí, la primera, a ver, me siento obligado por la comparación que haces con Brasil, ¿no? Brasil, si vos mirás desde el 98 en adelante, que yo creo que es el momento que hay que mirar para incluir todo el ciclo de Argentina, ¿no? La caída estrepitosa de la convertibilidad y la recuperación posterior que está detrás del relato al que yo hacía referencia antes, ¿no? Si vos mirás Brasil desde el 98 en adelante, es una cosa bastante aburrida mirando el ingreso nacional per cápita, ¿no? Aburrida, positiva, digamos, porque sube sin demasiada excitación. Argentina, todos sabemos lo que fue, la caída dramática de 20% hacia el 2002 y después una recuperación muy fuerte, sobre todo en los primeros 4 o 5 años del kirchnerismo. Desde el 2007 en adelante vos ves mucho estancamiento en todos los indicadores. Por ejemplo, el poder adquisitivo del salario, si lo medís bien, es el mismo que en el 2007. Bueno, ni hablar que los índices de pobreza que el gobierno ya no publica, lo mismo que en el 2007. La referencia es obligatoria porque es cuando asumió Cristina Kirchner, ¿no? Pero otras cosas que el modelo sacraliza, como por ejemplo la producción de autos, no hay planta de un nuevo modelo de autos que Cristina se pierda para inaugurar. Es más, a veces las inaugura 4 o 5 veces, Sí. ¿no? Eso te da alguna pauta de la importancia que tiene.
hoy Argentina produce la misma cantidad de autos que producía en el 2010. O sea, pasaron 5 años y estábamos en el mismo lugar. Ahora, no se vive de esa manera. Claro. Yo creo que no es tanto de puertas adentro o puertas afuera, sino que es el relato ha sido muy exitoso en parametrizar un momento de nuestra historia, que es el peor momento de nuestra historia, 2001-2002. Entonces yo confronto cualquier cosa con Todo presente es bueno contra ese pasado. Claro, o sea, Piñón Fijo lo hubiera hecho bien también. ¿Entendés? O sea, ahora, si vos ves la gestión de Dilma los últimos 8 años, los últimos 6 años en Brasil, desde el punto de vista económico y social, son mucho más productivos que los nuestros. Ahora, Dilma no tiene ese ancla del relato que es yo lo salvé porque en el 2002 estaban todos muertos, ¿no? Creo que esa es la dificultad. El gobierno hizo eje en su discurso en un tema que a mí me resulta muy seductor desde el punto de vista político, y creo que estuvieron muy inteligentes, con mucha tergiversación de los datos, pero en gran conflicto con el mundo financiero. Muy haciendo juego, como diría Cristina, con la época, ¿no es cierto? Con una gran descalabro financiero que ha vivido el mundo, sobre todo en 2008, 2009. ¿Cuál debe ser la relación de la Argentina y las finanzas? Básicamente te pregunto, la relación entre la Argentina y el mundo del endeudamiento a partir del próximo gobierno. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que esto lo hacen a partir de la crisis internacional, no antes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hasta entonces Néstor Kirchner tenía muy claro que los gobiernos en Argentina caen por 2 cuestiones. Por las manifestaciones en la calle, Costec y Santillán, o por una crisis financiera. Seguimos, segundo extracto. Cuando explica Prat Guy justamente la relación que tuvo con el presidente Néstor Kirchner en su momento cuando fue presidente del Banco Central, esto es lo que respondía. Cuando lo vi por primera vez, Kirchner... ¿Vos eras presidente del Banco Central? Yo era presidente del Banco Central y él acababa de asumir y me acerca a... Y ya habían tenido un chisporroteo porque él había hablado del dólar, ¿no? Sí, él había dicho que le gustaba un dólar arriba de 3 pesos. ¿Y vos contestaste? Que era un enorme disparate decir una cosa así. Así arrancamos. Cuando tenemos la primera reunión, una reunión larga donde hablábamos de varios temas, incluido el del disparate, me lleva a la ventana del despacho, la que está atrás del, no sé cómo es ahora porque lo han modificado, pero la que está atrás del escritorio, ¿no? Y había casualmente una columna que venía por Alem. Y hizo esa misma reflexión. Me dijo, acá en Argentina los gobiernos caen por 2 razones. Manifestación en la calle, que nunca voy a reprimir, ¿no? Y crisis financiera, que me lleva a mí a ser muy cuidadoso con los bancos. ¿Ese concepto en el gobierno cuándo cambió? Yo creo que ese concepto cambia con la crisis internacional, incluso un poco después, porque si vos te acordás estaba la discusión de la ley de entidades financieras, que el kirchnerismo nunca la quiso tratar. Sí. ¿no? Además, había proyectos de reforma de la ley de entidades financieras de la oposición también, no era solamente una cuestión de izquierda, una cuestión de derecha, una cuestión ideológica, era una cuestión que todos los partidos decían, tenemos que modernizar la ley de la dictadura, y la bajada de línea en ese momento de Kirchner era, no toquen a los bancos, porque no queremos que se armen olas. De hecho, si vos mirás la evolución de la rentabilidad de los bancos, ha sido muy buena durante todo el periodo del kirchnerismo. Y si vos mirás cosas como también que las estadísticas están prostituidas, pero el sector que mayor participación ganó dentro de la matriz productiva, de acuerdo al INDEC, desde el 2013 en adelante es el sistema financiero. O sea, vos lo que estás planteando es que no hubo un conflicto con la finanza, sino más bien un conflicto con los holdouts. Hubo un conflicto con los holdouts, hubo un conflicto con el Fondo Monetario Internacional. Ahora están promoviendo un conflicto con algunos bancos extranjeros, pero siempre en la lógica de que me conviene atacar a algún enemigo al que le puedo sacar algunas plumas, ¿no? Y yendo así a tu pregunta, me parece que la pregunta no es tanto qué hay que hacer con los bancos, sino cómo hay que encarar la próxima etapa de Argentina, una etapa que creo yo tiene que ser de desarrollo, con un financiamiento inteligente. O sea, esa es la pregunta, digamos. Si no volveremos a la ilusión del financiamiento infinito, del endeudamiento infinito, que va a ser el argumento de este grupo político cuando está en la oposición. Bueno, ese argumento ya se cayó. Se cayó con un dato que te doy, Carlos, que aprovecho esta entrevista. Si vos mirás desde agosto del año pasado hasta la semana pasada,
el gobierno argentino se endeudó por 12.000 millones de dólares en 8 meses. ¿Kicillof tiene ese número? Y se lo estará viendo ahora, o no sé cuándo. Se estará enterando ahora. Sí, claro. Si vos anualizás eso, son 18.000 millones de dólares, ¿no? De esos 12.000 millones, 8.000 es endeudamiento de corto plazo del Banco Central. 2.000 son de YPF, Sí. y el resto es del Tesoro Nacional. Entre otras cosas, con la ayuda de Griesa. Griesa es el gran monstruo, Claro. al que le pegan sistemáticamente todos los días. Pero Y te sale más caro después endeudarte. eso desde ya, pero Griesa les permite conservar reservas. Correcto. Esta es parte del relato, ¿no? Ellos te dicen, yo le pagué a estos acreedores, no me dejaron pagar porque alguien lo interceptó, Griesa es el culpable. Entonces yo por un lado te digo, lo pagué, y por otro lado te digo, lo tengo en las reservas. Es extraordinaria esa contabilidad. Sí, sí, ¿no? claro, sí. Imagínate vos que te Pero compras... a su vez, gracias a Griesa, los que están prestando se llevan una tasa interesante en la Esa Argentina. es otra ¿no? discusión muy interesante. Vos has visto que la semana pasada se colocó un bono a una tasa del 9%. Sí. Aprovecho, Perdón, 8.95. 8,95,6 creo que es. No 9. Aprovecho que nos está mirando Kicillof para hacer esta reflexión. Kicillof dijo que no hubo comisión. Yo lo que le pregunto a Kicillof es, si el bono en el mercado valía 106, los que entraron a esa licitación pagaron 104, $2 debajo del mercado, y el Tesoro Nacional por ese bono recibió 103, primera pregunta es, ¿qué pasó entre 103 y 104? Alguien se llevó esa plata. Ese alguien es un intermediario financiero que es un banco. O sea, hay un banco que se quedó con el 1% de la emisión, que es, no sé cómo decirte, o sea, es 3 veces lo que se estila habitualmente en una emisión de ese tipo. 3 veces. Entre 2 y 3 veces, sí. Entonces, Kicillof te dice primero que no hubo comisión. Bueno, hubo comisión y hubo una comisión muy, muy alta, ¿no? Estas son todas las cosas que en algún momento algún gobierno va a tener que mirar, ¿no? Bien, tercera parte de la entrevista. Y se viene la parte más jugosa justamente de la nota. Al final, cuando van a ver en este extracto, se le pregunta, ¿hay que rever la mala praxis del gobierno en materia de financiamiento? Fíjate lo que contestaba. Yo creo que sí, yo creo que hay dos frecuencias, digamos. La primera frecuencia es la del nuevo gobierno que asume y tiene que clarificar cuál es la herencia recibida. Y ahí hay que ser absolutamente precisos en esto es lo que recibimos, esto le dijeron, esto es lo que recibimos. Después está la frecuencia judicial, ¿no? Que va por otro canal y esperemos que la justicia tome todos los recaudos y haga las investigaciones que tiene que hacer, porque sabemos que se ha robado mucho. Pero volviendo a tu pregunta, se colocó una tasa del 9%, y Griesa le cobra a Argentina una tasa punitoria de, no sabemos cuánto es porque es complejo el cálculo, pero que anda por el 15% anual, ¿no? Entonces te cuesta mucho más caro financiarte con Griesa, es decir, no resolver el problema de los fondos buitres y de los holdouts, que resolverlo y ir al mercado. Es más, si vos resolvieras ese problema, la tasa no sería 9%, ¿no? Una semana antes de que Argentina colocara ese bono, Paraguay colocó un bono 4.25. 4,19. Me parece que era 20 años, no sé si era 10. Pero digo, pagamos el doble que Paraguay, ¿no? Bueno. Algunas cosas hemos hecho mal. No está tan mal Paraguay hoy, ¿no? Paraguay está muy bien, sí. Paraguay está mucho mejor que antes. Te quiero llevar a otros temas. Pero volvamos un punto al financiamiento. Yo creo que Argentina tiene la oportunidad no de endeudarse para sostener un programa insostenible como era la convertibilidad, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, ¿no? Le pide los dólares a China, al para Banco que el de dólar Francia. no se mueva. Claro, o sea, el gobierno está haciendo aquello que criticó duramente de los 90. Bueno, yo creo que no hay que hacer ni lo de los 90 ni lo que hace el gobierno. Lo que hay que hacer es, accediendo de manera inteligente al mercado, financiar proyectos de infraestructura, que Argentina los necesita a todo nivel, ¿no? Infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria, ¿no? Todos esos proyectos que en los últimos 10 años no se hizo nada. Hablando de estas cosas, yo sé que te encontraste con Macri en el sur en el verano. ¿Y cómo sabes eso vos? Porque trabajo de eso. Okay. ¿Hablaste de estos temas? Hablamos de estos temas, sí. ¿Cómo es tu relación con Macri hoy? No, tuve ese encuentro con él en el sur y bueno, y hablamos de cómo sería el país que viene, ¿no? Y de las cosas que hay que hacer, de los esfuerzos que hay que hacer, de los equipos que hay que formar y de la necesidad de ir borrando algunos barreras, prejuicios o lo que sea, ¿no? Los dos coincidimos en que la Argentina que viene es una Argentina de diálogo,
que la magnitud de la herencia que va a recibir el próximo gobierno requiere no solamente de generosidad, sino de cuadros capaces con experiencia para poner el hombro. Bueno, y en eso sí surgieron entre otras coincidencias, ¿no? En tu cuenta de Twitter dice... Yo creo que, Sí. digo esto también, yo creo que Macri hizo bien en marcar la cancha respecto del cepo cambiario, ¿no? Digo esto porque es el único candidato a presidente que... ¿Hablaron de ese tema? No hablamos No. de eso. Pero creo que hizo bien por una serie de razones, ¿no? Vos viste que ningún candidato a presidente lo siguió, viste que la mayoría de los economistas con Todos dicen gradualismo y una cosa- hacerlo en más de un año, una ¿no? cosa culposa, viste, notable, y no entienden que al hablar de ese gradualismo, que no se puede levantar el cepo, en el fondo están casi ensalzando el cepo. Al final casi que lo están elogiando a Kicillof, que es el que creó a Frankenstein, ¿no? Y aumentando el problema que van a tener Y cuando lo tengan aumentando que el levantar. problema. Te hago una última pregunta. En tu cuenta de Twitter vos tenés ahí una frase que dice algo que ¿Puedo volver un segundo? Estamos quedando sin tiempo. nos estamos quedando sin No, tiempo. claro. Y me interesa esta pregunta. Algo que llama la atención. Dice, presidir el Banco Central es más fácil que presidir un bloque de diputados. De 6 diputados. Hipólito Yrigoyen, Menem, Kirchner, Alfonsín te dirían, pequeño, es obvio, ¿no? ¿Por qué pones esa frase ahí? ¿Cuál es tu experiencia con la política a lo largo de ya esta carrera política que estás haciendo? Porque son las dos experiencias diferentes que tuve. Yo tuve una experiencia como técnico en el Banco Central en un momento dificilísimo. ¿Qué le dirías desde la política a ese técnico del Banco Central? Hoy, después de esa experiencia. Le diría que es una experiencia que está circunscripta al Banco Central, pero si que la queremos llevar a un estadio, una dimensión más grande, es absolutamente necesaria la experiencia legislativa, que es lo que tuve después, ¿no? Que el sector público es un lugar donde las cosas salen más que por verticalidad, por consenso, ¿no? Aun cuando vos fueras, esto también pasa en el Banco Central, aun cuando vos seas presidente del Banco Central y sea una organización más o menos técnica y haya que cumplir con ese verticalismo, la realidad es que la forma de avanzar en el sector público es seduciendo a los gerentes, seduciendo a los dirigentes y no impartiendo una orden, ¿no? Y creo que ese es un poco el aprendizaje de los últimos años y es algo que va a tener que tener muy claro el próximo presidente. Bien, último bloque. En definitiva, lo que queremos también transmitirle, ¿qué propuesta económica ofrece cada precandidato en vistas a las elecciones 2015? Hicimos una compilación de los principales candidatos, obviamente. Es difícil tener una respuesta única, sobre 5 temas, tener la respuesta de todos los precandidatos, teniendo una misma respuesta lineal. Entonces, justamente lo que hemos hecho es hacer un extracto o ver donde había información disponible, porque obviamente no hubo todavía un debate y no sabemos si lo va a haber, especialmente de temas económicos. Entonces, quisimos hacer los extractos y traerlos nosotros elaborados para ustedes. Justamente en su momento, González Fraga, que es el asesor económico de Ernesto Sanz, en su momento dijo que el futuro gobierno deberá ser claro en el rumbo de la economía, o sea, bien transparente, bien mostrar cuál es la dirección claramente, que en una economía que obviamente va a ser más abierta, que va a necesitar corregir equilibrios, los desequilibrios que hay en este momento, y habla de una mezcla entre gradualismo y shock. Eso otros asesores lo hablan mucho. Algunos hablan de shock, otros de gradualismo. Bueno, en este caso hablan de una mezcla de gradualismo y shock, porque justamente es lo que está viendo que por ahí es lo que va a faltar de acá en adelante. Y obviamente hay que ser, en partes hay que ser gradualistas, porque no se puede salir de un día de la noche a la mañana de la inflación, de eliminar los subsidios, de distintos temas complejos que tiene la economía en este momento. Pero bueno, veamos también que, por ejemplo, tenemos información del último Congreso Económico del 2015, que ahí justamente se dieron cita anualmente los principales economistas y bueno, en ese ámbito estuvieron las opiniones del diputado y ex ministro de Economía kirchnerista Roberto Feletti, obviamente de la parte del gobierno, del economista cabecera del masismo Ricardo Delgado y de su par del macrismo Carlos Melconian. De cada uno de ellos tendremos algún comentario. El balance inicial lo dio Roberto Feletti, justamente, que destacó que el gobierno, obviamente habló muy bien del gobierno, habló que va a entregar una economía desendeudada en dólares y sobreexpandida, que el país reconoce que el país atraviesa una restricción externa debido a que los socios comerciales, tanto Brasil y la Unión Europea, expresan debilidad
fue un término que explicó él, y los abultados vencimientos de deuda que tiene Argentina y el déficit energético. Estos dos últimos temas obviamente es propiedad exclusiva de la Argentina, ¿no? En conclusión, se negó que el gran éxito del gobierno no fue no permitir que la falta de divisas impacte sobre la actividad económica, sosteniendo que los estímulos a la demanda, sosteniendo justamente que haya demanda y estímulos a la demanda para que el consumo no decaiga. Esto justamente es la versión del gobierno, la versión del economista, de uno de los economistas del gobierno. La propuesta masista se concentró en Ricardo Delgado en ese momento, quien subrayó que la Argentina del futuro se construye a partir de la inversión. En ese sentido, explicó que el cepo es en realidad la inversión, el cepo al dólar, que obviamente siempre lo hemos estado hablando acá. Ellos consideran que es en realidad un cepo a la inversión porque están limitando la financiación de importaciones y de productos de inversión. Justamente estos proyectos de inversión que no se pueden hacer porque está este cepo a la inversión, condena al país al estancamiento, y justamente viene ocurriendo desde el año 2012. Eso es una visión que tienen desde el masismo. Y también explica que nuestra economía está integrada al mundo y hay que lograr que esté más integrada. Está integrada porque hay que lograr fomentar mayor integración, tener una apertura inteligente hacia mercados y justamente que las financiaciones o los capitales no sean capitales únicamente que no sean especulativos, que sean justamente productivos y que vengan para quedarse y para desarrollar la producción local, las industrias locales. Y finalmente puntualizó que para crecer un 5% anual de manera sostenida, se necesita duplicar la inversión en infraestructura, y habla de 40.000 millones de dólares que serían necesarios para lograr este objetivo que está planteando. Finalmente, la propuesta macrista del lado del macrismo estuvo presentada por el lado de Carlos Melconian, economista reconocido. Luego de que afirmó justamente que se espera una lógica diferente para la Argentina, una nueva economía, señaló los principales problemas. Les criticó obviamente el estancamiento, las cataratas de dólares que se fumaron, la gran emisión con poco crédito, el desendeudamiento con más deuda, siempre eso lo hablamos, la deuda camaleón, y el déficit energético entre los principales problemas que tiene Argentina. Habló del Banco Central. Él considera que incluso que el Banco Central está en quiebra por la cantidad de deuda que ha ido emitiendo y la escasa cantidad de reservas que tiene y los vencimientos a futuros que hay. Y además hizo hincapié que el mayor desafío es reactivar el proceso de inversión privada. Acá coinciden los distintos economistas, que la clave está en la inversión privada o conseguir capitales para que haya mayor inversión privada y lograr un país normal en que la demanda, justamente, que el proceso de lo que está demandando la sociedad, una mayor institucionalidad, racionalidad y reconciliación entre los argentinos. Complementariamente a esta exposición, también hace muy pocos días se supo más o menos cuál sería el plan que tiene Macri para reactivar un poco la economía, reactivar la economía a partir del año 2016, que es tan necesario, y lo están delineando tanto Melconian, Sturzenegger e incluso Alfonso Prat-Gay. Coinciden que el recorte de subsidios no es lo único, o sea, es necesario hacer un recorte de subsidios, pero no es suficiente, ni es lo único que hay que hacer. A su modo, cada uno fue dando, es como que han tenido una expertise cada uno. Melconian en política fiscal, Sturzenegger en política económica y monetaria, y Prat-Gay en finanzas internacionales. Rogelio Frigerio, también economista, tiene un perfil un poco más político, así que por ahí no está tanto delineando la parte económica, pero también está dentro del equipo. El esquema o la coyuntura actual que ven estos economistas es un creciente déficit en las cuentas públicas, la falta de dólares, la presión tributaria, la desaceleración de la actividad y la caída de la competitividad. También coinciden que es cierto que se espera con un nuevo gobierno para el 2016 que llueva, que caigan, que lleguen una inyección importante de divisas del exterior que permitiría levantar el cepo a partir del 11 de diciembre o en los primeros 100 días, como también Prat-Gay en su momento lo ha hablado. Es algo muy importante. Habla que el mundo ya no tiene excusa para no invertir en Argentina. Está esperando justamente una excusa de un cambio de gobierno como para atraer las inversiones que están interesados en desarrollar en Argentina. También hablan de retomar el financiamiento con organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID, de engrosar las reservas en más de 15.000 millones de dólares,
En cuanto al dólar, hablaron de no hablar, que no va a haber una mega devaluación, justamente todo lo contrario, va a tener un ajuste gradual para que sea competitiva la economía, pero justamente hablan que más vale reactivar la economía, mediante inversión, reactivar, y todo ese nuevo motor, eso que está dormido por la fría actividad económica que hay en Argentina, eso mismo va a generar mayores recursos y se va a poner en marcha nuevamente el circuito virtuoso de la economía. También hablan de eliminar ciertos impuestos, por ejemplo retenciones, en algunos casos bajarlas, en otros casos eliminarlas. Eso obviamente va a mejorar que los ruralistas, la parte de la gente del campo, van a recibir más por sus ventas, o sea, no se le va a retener estas retenciones que tienen en este momento. Entonces, al tener mayor rentabilidad, mayores ingresos, no tienen necesidad que haya una devaluación pronunciada, entonces el efecto sería neutro. También se habla de la eliminación del impuesto a los autos, que ha fracasado, básicamente ha estropeado toda la industria automotriz. También al eliminar este impuesto, las automotrices no van a necesitar una devaluación tan marcada, entonces también hace bien al país tener este tipo de medidas. Y finalmente, todos apuntan al gasto público. Esto incluso no solamente los asesores de Macri, sino también de Scioli y de Sergio Massa. Hablan que el principal tema es el déficit público. Y por supuesto que no culpan ni siquiera a los salarios de empleados públicos y tampoco la asignación universal. Se habla de otra cosa, se habla justamente de los subsidios a la oferta, cuando se dan la cantidad de subsidios al transporte, que no se sabe dónde están yendo los subsidios en energía, mejorar la matriz energética, ver los subsidios en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Capital son cifras irrisorias que se paga por tanto luz, en la parte eléctrica y la parte del gas. Eso hay que sincerarlo, y son millones de pesos y de dólares que se van mensualmente. Es algo muy importante que hay que atacar. Tampoco alcanza con eso únicamente. Se habla también que hay un tema en el ANSES, un tema en el PAMI a mejorar. O sea, son distintas aristas, pero eso es parte de un gran plan económico que es necesario que el nuevo gobierno tome el asunto en sus manos y realmente haga algo integral. Si no, son parches. Si uno mira solamente el PAMI y no mira el resto, no sirve. Si mira solamente el dólar y no mira el resto, no sirve. Si mira las retenciones y no ve cómo es la competitividad de cada sector, tampoco sirve. Hay que hacer un plan integral y a mediano largo plazo, no una medida para llegar a diciembre o una medida electoral o algo como para mejorar, por ejemplo, esto de ganancias, que era supuestamente una medida electoralista y terminó siendo negativa, porque en realidad o van a pagar igual o van a pagar más luego de las paritarias cada uno de los empleados. En eso hay que ser claros y hay que ser respetuosos también de la comunidad, de la persona que está adelante. Entonces, cuando uno toma una medida o anuncia una medida, que sea integral y que sea realmente a futuro, y por lo menos con una previsibilidad que va a tener algún resultado positivo de lo que se toma, no justamente negativo o neutro, porque si no, no tiene sentido tomarla sinceramente. Bien, hasta acá llegamos. Esto queríamos compartir con ustedes distintas informaciones, lo de conversaciones de la Nación y la propuesta de los principales candidatos de la parte económica en vistas a las elecciones del 2015. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.